¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta más amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. A lo que brilla más que el sol, tu espíritu está acá completo, porque trata de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Bajo ahí y no escuchar. Bella cosa por mi voz, que mi voz te vino a hablar. Voy a hablar de Romanos 5:5. Y la esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por Padre. Lo recibimos. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Deja cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y se de larga vida sobre la tierra. Gracias. Con ustedes presento al ministro Luis Miguel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Romanos 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collar a tu cuello. Muchas proverbios. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén. Padre. Lo recibimos. Ay, Dios, cómo me gozo en el Señor con estos niños. Verdaderamente que esto es felicidad, alegría a nuestra alma. A nuestra alma que muchas veces está muy afligida. Bueno, ver estos niños con ese deseo de participar y llevarle la palabra de Dios a todas las naciones, esto tiene que traernos energía a nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. Yo recibo que sí. Así que felicitaciones a sus padres, porque estoy seguro que ellos los están llevando a que ellos se aprendan, estudien la palabra del Señor. Pues el apoyo en la casa es muy importante. Bueno, traemos una secuencia de estudios, ¿verdad? El primero, el segundo y ya hoy vamos por el tercero. Así es. Amén. Pero no sin antes saludar a esta hermosa, amada iglesia del Señor. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante, ¿quién las vino a hablar? Dios. Porque dice, y oiréis su voz y haréis todo lo que yo os diga. Entonces, muy importante que la palabra que sale de mi boca no es mía, sino del que me envió. Y cuando nosotros entendemos que la palabra no es del hombre, sino de que él envió, cuando le faltamos a la palabra, no le faltamos al hombre, sino a Dios que lo envió. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso los profetas, por eso los apóstoles y por eso el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, hoy mora en vosotros. Para que estemos muy pendientes de lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Hoy vamos a hablar del primer mandamiento, así se llama el estudio de hoy. El primer mandamiento. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por los profetas, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque ellos con su propia sangre escribieron la historia, que hoy a nosotros nos sirve como ejemplo
a que cómo conocer al Dios verdadero. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito proféticamente que si hubiesen 3 en el mundo como ellos, solamente ellos 3 serían salvos. Por eso nosotros tenemos la locura de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel. Porque el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, tiene estas cosas. Lo llamaron loco. Y si lo llamaban loco, él decía, aceptame como tal. Era íntegro, porque a pesar de las adversidades, las tristezas, las tribulaciones, las angustias, a pesar de todo eso, él se mantuvo constante en el evangelio de Dios. Y tenía fe, mucha fe. Porque a pesar de todo el conocimiento de la ley, dijo algo que todos nosotros debemos de llevarlo en el corazón. Todo lo que conocí lo tengo por basura en comparación a la divina gracia de Dios que está en nosotros. Pablo, a pesar de haber sido criado a los pies de Gamaliel, tuvo por bien saber y bien enseñarnos a nosotros que a pesar de todo ese gran conocimiento que tenía según la ley de Moisés, lo que ahora conocía por Cristo era mucho más maravilloso. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y separar el antiguo pacto del nuevo, conociendo los dos, para que nosotros podamos llegar a cumplir los 10 mandamientos de Dios. Si no entendemos eso, no le vamos a dar importancia a la ley de Dios, sino que seguimos en los rudimentos antiguos, en los mandamientos, bien sea de Moisés, que son mandamientos sacerdotales, o en los mandamientos de Cristo de Nazaret. Según Hebreos capítulo 6, 1 y 2, tenemos que dejar para llegar a la perfección esos rudimentos, para ir camino a esta perfección. Y es lo que está haciendo Dios el día de hoy, levantando un pueblo limpio, puro, santo, sin mancha, sin contaminación. Mire, no adúltero, para servirle al único Dios verdadero. Por eso, el primer mandamiento es el más completo de todos, porque en él hallamos el mandamiento de Cristo en sí mismo, que es el amor. El amor. El amor echa fuera todo temor. Sin amor no hay nada. El amor es el poder más grande que existe sobre la tierra. El amor hace que la oscuridad se vaya, hace que la ignorancia se acabe. El amor construye la paz. Por eso es muy importante conocer el amor. La gente mucha piensa que el amor es besos, caricias y abrazos. No, el amor es tribulación, angustia, hambre, desnudez. Porque en esos momentos es cuando el amor se fortalece. Cuando nosotros debemos estar más activos con el amor. Primero, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El Señor nos dejó el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es igual a porque cuando amamos al prójimo, amamos a Dios. El primer mandamiento, se dice del primer mandamiento, Miguel Daniel, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Pero Cristo dio uno muy similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo no se hace daño a sí mismo. El que ama a su prójimo le perdona. El que ama a su prójimo no le tiene envidia. El que ama a su prójimo le ayuda. El que ama a su prójimo le cuida. El que ama a su prójimo no le desea o le hace mal. El Señor escribió con su propio dedo. No fue el dedo de Moisés, no fue el dedo de los profetas. Dice que el mismo Dios escribió con sus dedos los 10 mandamientos.
Y el primer mandamiento que está en Éxodo, en el capítulo 20 del 1 al 3, dice lo siguiente. Entonces, Dios habló estas palabras. ¿Quién las habló? Dios. Ustedes tienen que estar prestando mucho el ojo, pelando el ojo, ¿verdad? Viendo lo que se oye. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el primer mandamiento. No tener otros dioses fuera de Dios. O sea, todo el poder, toda la gloria, toda la deidad es de Dios. En pocas palabras, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Miguel Daniel, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Como está escrito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su existencia, el Padre, su presencia, el Hijo y su manifestación, el Espíritu Santo. Libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 29. Prestemos mucha atención aquí, porque es muy importante que nosotros oigamos lo que Cristo nos dijo, el Dios en su presencia nos dijo, para que veamos y conozcamos la existencia, la presencia y la manifestación de Dios. ¿Cómo se manifiesta hoy en vosotros? Si entendemos esto, vamos a comprender el mensaje de Cristo. Que Cristo lo único que quería que ustedes entendieran, que como Dios estaba en Él, también está en vosotros. Pero eso las personas no se le enseñó. Y no escatiman el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y eso es el ejemplo de Cristo. Así que dice en el libro histórico de Juan 14, 1 al 29. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Si creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Si creemos en Dios, debemos también de creer en el Dios que está en vosotros, que es el mismo Dios. Dios por el Espíritu Santo, ¿dónde está? En vosotros. Presten mucha atención. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde está Cristo, estamos nosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Oído aquí, porque hay unos que no lo saben. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo entonces Tomás, aquel que metió los dedos en la llaga, el incrédulo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Teníamos que entender, o ellos tuvieron que entender, que el camino era Él, porque en Él estaba el Padre. Pero no le creyeron. Y lo apedraron, lo golpearon, lo dejaron. O sea que lo que le hicieron a él, se lo hicieron a su padre. Era lo que él estaba explicando. Pero esto no es muy diferente ahora. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Porque Dios, ¿dónde está? En vosotros. En vosotros. Si me conocieras, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oído, salió otro, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, ¿quién le dijo? El Señor.
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, yo tampoco, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Han habido en esta iglesia obras de sanación? Esa no la ha hecho Miguel, la ha hecho el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor estaba diciendo, si no creéis por la palabra, creed por la vista que le he dado a los ciegos, por el levantamiento de los muertos, por la salud que le he dado al enfermo. Creed por eso. Pero si creéis por eso, entonces creéis que Dios está con vosotros. De cierto os digo, dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Por eso yo puedo hacer las mismas obras, porque creo en Él. Y la amada, De la misma manera. o sea que ustedes también tienen poder de sanación, porque es un don que es del Espíritu Santo de Dios que está ¿dónde? En vosotros. Entonces dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No dice el Padre lo hará, dice lo haré, porque Él y el Padre son uno. Pero nosotros no podemos pasar por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que lo que a Dios le place en su voluntad, nosotros tenemos que obedecerla. Por ejemplo, si Dios se presentó en su existencia como el Padre y luego por su presencia como el Hijo y ahora se presenta por el Espíritu Santo, yo no soy quien para decirle a Dios, no hay Padre, no hay Hijo y no hay Espíritu Santo. No, Dios se presentó en 3 épocas distintas por el Padre, después por el Hijo y ahora por el Espíritu Santo. Pero es un solo y mismo Dios. Sí vamos comprendiendo. Y está sentado Dios en su trono con ángeles a la derecha y ángeles a la izquierda. Por eso que nosotros en aquel tiempo anduvieron con él y no creyeron, que lo vieron y hicieron milagros. Y nosotros que no, vosotros que han aventurado sin haberlo visto han creído. Ajá, entonces mayor fe es la nuestra, porque no anduvimos con la presencia y en su existencia no anduvimos con los profetas. Pero hoy estamos por el Espíritu Santo y estamos creyendo que el Espíritu Santo de Dios está ¿dónde? En vosotros. Entonces imagínate tú cómo se va a poner aquí el amor. ¿Ah? El amor va a prevalecer aquí. ¿Por qué? Porque si yo creo que el Espíritu Santo de Dios, o sea, su divinidad está en vosotros, yo tengo que respetarte. Yo no puedo pensar mal de ti. No puedo verte según la carne. Usted va comprendiendo. Y ese respeto que nosotros estamos conociendo de parte de Dios, se lo enseñamos también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por generación. Entonces el amor va a llenar la tierra. Y entonces, ¿cómo será la luz de este planeta? Inmensa, más grande que la luz del sol. Más grande que la luz del sol. Bien lo habéis dicho. Mucho más grande que la luz del sol. Con la diferencia que esta luz no quema, porque la luz de Dios no hace mal. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante lo que estamos aquí hoy aprendiendo. Así que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pides en mi nombre, yo lo haré, repite el Señor. ¿Usted está entendiendo? Todos nosotros no podemos agarrar y decirle, Dios, dame esto. No, porque Dios dijo, Dios dio una orden. Dios dice, todo lo que pidáis en el nombre del Hijo. Ah, ¿y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Bueno, Mateo en el capítulo 24, en el versículo 5, dice, y muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sí? Entonces, el nombre del Hijo es el Mesías, el Cristo. Y este resucitó de los muertos por el Espíritu Santo de Dios que está ahora en vosotros. Así que dice aquí, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy importantes dos cosas aquí. Si vamos a pedir algo, pídanlo en el nombre del Señor y Él lo hará. Y segundo, si me amáis, para demostrarle amor a Dios, ¿qué debemos de hacer, ministro Eloy? Apacentar las ovejas del Señor. Apacentar sus ovejas. O sea, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí vamos comprendiendo? Si usted no guarda ese mandamiento porque usted guarda el rencor, entonces usted tiene un problema. Tenemos que entender que para amar a Dios, para demostrarle a Dios que le amamos, tenemos que apacentar, o sea, darle paz a sus hijitos. ¿Vamos comprendiendo? No me vayan a decir la semana que viene, yo no oí esa clase. Tenemos que amar al prójimo. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Y Él estará con nosotros para siempre. Creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Una pregunta, ¿ustedes pueden ver a Dios? Entonces, oye bien lo que dice aquí, muy importante. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu de verdad? En vosotros. Entonces, cuando yo te veo a ti, yo vengo para acá y yo me alegro y yo digo, voy a visitar a Dios. Y entonces vienen ustedes y van a visitar a Dios. Y aquí estamos reunidos con Dios. Y cuando yo los abrazo a ustedes, es abrazar a Dios. Sí vamos comprendiendo. Por eso, hacerle mal a uno de ustedes es hacerle mal a Dios. No puedo hablar mal del hermano, no puedo tratar mal al hermano, no debo. Todos nosotros debemos de ser corregidos por la palabra de Dios, cada uno individualmente. Dios con vosotros. Usted va comprendiendo. Y usted, el trabajo de usted, le hablo a su espíritu. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El trabajo de tu espíritu es hacer a tu hombre exterior, esa es tu meta, hacer a tu hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes que mirarte todos los días al espejo y decirte, hoy voy a hacer a este cuerpo a imagen y a semejanza de Dios. Entonces seguramente vas a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar, para que el Dios de paz, no la paz de Dios,
el Dios de paz esté en vuestros corazones. ¿Usted va comprendiendo? Ojo aquí, en el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, este es el día, yo lo recibo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? Yo lo recibo. Ojo aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos. Oído, amada, aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los hace, los cumple, ese es el que me ama. ¿Cuáles son los que le demuestran amor al Señor? El que cumple los mandamientos. Por eso es muy importante que nosotros, estos 10 estudios, ¿verdad? Estos 11 estudios, 11, 12 estudios, nosotros tenemos que aprendérnoslo. Prestarle mucha atención y vivir por ello. Todo lo que el Señor en esta universidad nos está diciendo, nosotros tenemos que llevárnoslo y en esta semana perfeccionar el primer mandamiento. Y luego venimos con el segundo. Vamos a cumplir el primero, ¿sí o no? Esta semana vamos a meditar en este estudio. Ustedes saben que lo pueden conseguir por YouTube. Y lo oyen y meditan en él. Y luego, así mismo con el segundo, el tercero y así hasta el 10º. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuáles son los que aman al Señor? Que cumple su mandamiento. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Miente el Señor? No. ¿Miente Dios? No. Que todo hombre sea mentiroso, pero Dios veraz. Dios no miente. Él nos está diciendo por el Señor: si ustedes hacen estos mandamientos, yo los amaré. Y mi Padre que está en mí también los amará. Y nosotros moraremos en ustedes. 22. Le dijo el Señor, le dijo Judas, no el Iscariote, otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió el Señor y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, que por eso unos son tan especiales que Dios habita en ese lugar. Mientras que otros, por no creer o no prestarle atención a esto o no querer hacer los mandamientos del Señor, simplemente pierden la oportunidad de que Dios more en su casa, lo cual es su corazón. Sí, vamos comprendiendo lo importante que es creer. Entonces lo repito, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió el Señor y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo recibo que Dios está en vosotros. El que no me ama, no guardará mis palabras. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mira la humildad de Cristo de Nazaret. Y mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió.
esta palabra tampoco es mía, es del Señor que me envió. Oye, Judas escribió una carta, ¿no? Sí. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién va a recordarnos todas las cosas que el Señor ha dicho? El Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, pues el Señor está con nosotros. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaras, te habrías alegrado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí está hablando según la carne. Y ahora os lo he dicho antes, lo que he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Hoy está sucediendo. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, 22 al 31. El amado apóstol Pablo está en el Areópago. Y habían muchas imágenes de muchos dioses o santos. Pero había un altar donde no había estatua, sino solamente una inscripción y decía al Dios no conocido. Pablo astutamente se lo colocó en ese lugar. Y entonces la gente que preguntaba en cada estatua qué era lo que daba o cómo ayudaba o qué es lo que hacía cada dios, le llegaron también a Pablo. Cuando le tocó a Pablo, Pablo dijo, yo les voy a hablar del Dios que ustedes no conocen. El Dios invisible, inmortal, que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. El que no habita en templos creados por manos humanas. El que prefijó el tiempo de los hombres, o sea, cuándo nace y cuándo muere, y el lugar de su existencia, si está aquí o está allá. El que si queremos poder tocarlo, palparlo, podemos hacerlo, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como muchos de los poetas han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Ustedes creen que nosotros somos linaje de Dios? Fíjate una cosa, si somos hijos de Dios, entonces somos linaje de Él, ¿o no es así? Así que bien, como dice en el libro histórico de Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. No podemos pensar que en la estatuita, ¿verdad?, está la divinidad. Pero el Señor nos demostró que dentro de Él estaba la divinidad de Dios cuando hizo una sanación. Porque el hombre natural no puede hacerla, ¿o sí? De hecho, los médicos para hacerla necesitan las inyecciones, las pastillas, etcétera, operaciones, etcétera. Pero Cristo, sin nada de esto, solamente con la divinidad del poder de Dios, daba vista a los ciegos, salud al paralítico, levantaba aún hasta los muertos. Y esta divinidad se encuentra en cada uno de vosotros, en cada uno de nosotros. Y el poder de la gloria, de la gracia de Dios se manifiesta en nosotros para hacer estas grandes obras, no hechas por nosotros, sino por la deidad que está en nosotros, la cual procede de Dios. Y ahí podemos entonces conocer que Dios está en vosotros. ¿Sí vamos comprendiendo?
Así que siendo pues linaje de Dios, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o escultura de piedra y de arte de imaginación de hombre, sino que tenemos que saber que la divinidad está en ustedes, que en vez de gastar un velón para ponérselo a un santico, yo ese dinero lo agarro y te lo doy en comida o te lo doy a ti, pero en ti es que está Dios. Así que si voy a hacer una ofrenda, tengo que dársela a Dios que está en vosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? No, que voy a comprar este rosario porque este rosario está muy bonito y es de oro y me vale tantos miles de millones de dólares. Bueno, eso está mal hecho. Es mucho mejor. Bueno, voy a agarrar y voy a comprar mucho alimento y voy a ayudar a las familias más pobres, los más necesitados. ¿Usted está comprendiendo? Yo lo recibo. Habéis oído que yo os he dicho, debemos entender que esa divinidad está en vosotros, que vosotros sois mucho más importantes para Dios que un pedazo de papel, que una estatua, que una piedra de oro, que una piedra de plata, de madera o de heno o de jarasca. Tú eres mucho más importante para Dios que las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, Dios te lo entregó a ti. Porque cuando se lo entregó a Adán, nos los entregó a nosotros. Y cuando le hizo la promesa a nuestro padre ancestral Abraham, entonces la está cumpliendo en nosotros. Como está escrito en el Salmo 37, en el versículo 22 y 23. Los benditos de Dios heredarán la tierra. Todo lo que hay en ella, Dios nos lo da a nosotros. Porque la divinidad de Dios, ¿dónde está? Yo lo recibo. Así que debemos entender que esa divinidad está en vosotros y que la existencia de Dios se manifiesta por el Espíritu Santo en tu presencia. Y este es la verdad de Cristo, que Él es la presencia de Dios y que Dios estuvo en Él como hoy está manifestado por el mismo Espíritu en vosotros. Por esto, ya no andemos como hombres mortales, sino como espirituales, conociendo que el mismo Espíritu de Dios mora en vosotros, como está escrito en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién los envió? Dios. ¿Se vinieron solos? No. Dios lo envió, Dios le dio una orden. ¿Ves? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuál espíritu le envió? El Espíritu Santo. El cual clama, Abba Padre. Papi, Padre, gracias. Bendito eres, Señor, con tu don inefable. Muchos no lo pueden comprender, pero nosotros podemos comprenderlo. Porque nos trajo a enseñarnos Él mismo. Porque está escrito en 2 Corintios capítulo 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. En el templo de Dios no hay ídolos. ¿Ve? No hay. Este es el templo de Dios. Y no puede haber ídolos. ¿Y ustedes? De la misma manera. De la misma manera. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
eres nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, de los ídolos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? La existencia de Dios mora en vosotros, en Cristo, el cual resucitó de los muertos. Por lo tanto, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en tu prójimo está Dios, pues tu prójimo es aquel que te hace el bien. Y bueno, solamente hay uno, Dios. La gente piensa que el prójimo es todo el que está por ahí. No, se equivocan. Recordemos la parábola que el Señor habló cuando dijo: y había un hombre tirado fuera de Jerusalén. Y vinieron unos malhechores y le habían quitado hasta la ropa y lo golpearon. Pero llegó un sacerdote de Israel, lo vio, lo rodeó y se fue. Luego llegó un levita, son de los mismos sacerdotes, porque los sacerdotes son de la tribu de Leví. Pero dice el Señor, luego llegó un levita, no le llamó sacerdote, le dijo levita, y lo vio, lo rodeó y se fue. Luego llegó un hombre samaritano, lo vio, lo puso en su mula, lo llevó a una posada, lo cuidó, le dio de comer y dejó pago en la posada por si acaso el hombre necesitaba algo más. Y el Señor preguntó, ¿cuál de estos tres es el prójimo de ese hombre? ¿Cuál de los tres era? El que lo ayudó. Así que no te puedes olvidar de quien te ayuda. Por eso algo que he visto yo en esta iglesia que me fascina muchísimo y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios por nuestros hermanos que son proveedores, que siempre están sembrando, ayudando a los hermanos. Porque ellos han ayudado a hermanos que están aquí. O sea que esta iglesia, a pesar de que nos ven como 4 pelagatos que somos muy pequeños y todo lo demás, somos grandes en misericordia y en bondad. Y estos hermanos que proveen, han proveído y han ayudado a muchos de los que estamos aquí, yo entre ellos. Por eso yo levanto mi voz a Dios y clamo a Abba Padre para dar gracias a Dios por estos hermanos, por los que siembran. Y recibo en el amor de Dios, que son todos. Y que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derramará sobre cada uno de ellos hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Porque es justo darle a Dios. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. Así que la ofrenda para los santos es importantísima. ¿Ve? Y esta iglesia más bien recibe muchas veces más de lo que puede dar. Para la gloria de Dios lo digo. Así que seamos fieles con Dios y amemos a nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo es aquel que nos hace el bien. Porque el único bueno es Dios. Y nadie puede hacer el bien si Dios no está en él. Usted va comprendiendo. O sea que si hizo bien es porque el Espíritu Santo de Dios se manifestó en esa persona para hacerlo. Así que la existencia de Dios mora en vosotros en Cristo, el cual resucitó de los muertos. Por lo tanto, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en tu prójimo está Dios, pues tu prójimo es aquel que te hace el bien. Y bueno, solo hay uno. ¿Quién? Dios. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 25, 34 hasta el 40, que habla de lo justo. Y dirá en aquel tiempo el rey, venía a mi derecha, benditos de mi Padre. ¿Venía a mi derecha qué?
Bendito de mi Padre. benditos de mi Padre. Y venía a mi izquierda, maldichos de mi Padre. Recordemos lo que está en Gálatas capítulo 3, 9 y 10. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, mas los que están bajo la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que los que están bajo la ley están a la izquierda del Señor, y los que están bajo la gracia están a la derecha del Señor. Entonces, dice en el libro histórico de Mateo 25, voy a leer el 40. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, a mí lo hiciste. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; tuve enfermo, me visitaste; estuve preso y me atendiste. Señor, dijeron los justos, ¿cuándo hicimos estas cosas por ti? Por Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo la hicimos? Y dijo entonces el Señor: cuando lo hiciste por uno de estos mis más pequeños, por mí lo has hecho. O sea, que cuando nosotros queremos llevarle una ofrenda a Dios, cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto a hacerle un bien a Dios, tenemos que pensar en uno de sus más pequeños y hacerlo por ellos. Y de esa forma lo estamos haciendo por Dios. ¿Usted va comprendiendo? Como está escrito del mandamiento de Cristo en el 1 de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que ama a su hermano, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios que no ve. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el Cristo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Mire, los hermanos tradicionalmente en sus casas han discutido, han peleado, se han molestado, y no te voy a dar y no voy a hacer esto. Pero a la hora de la chiquita, en una enfermedad, en una tribulación, en una angustia, ellos echan las fuerzas para ayudar al otro. ¿Verdad que sí? Por eso son nuestros prójimos, porque han hecho bien por nosotros. Por eso no debemos de tratar mal a nuestros hermanos. Pues es un mandamiento del Señor. Porque en Él está la vida, la deidad de Dios, porque el linaje suyo somos. Así que el que comete mal contra su prójimo no cumple el primer mandamiento de Dios, que es: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere Dios? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por lo cual clamamos: Abba Padre. ¿Entendimos el primer mandamiento? Sí. ¿Dónde está Dios? Vosotros. ¿Qué tenemos que hacer con vosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas. Respetando al prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas. Cumplimos este mandamiento. ¿Es fácil? Entonces hagámoslo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento como una virgen pura, santa, inmaculada a Cristo Señor nuestro. Y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flameante que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo a la bendecida Cira.
Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Muy importante lo que está escrito. Esto es un mandamiento de Cristo. Lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni de mí. Por lo cual clamamos, Abba Padre, con los frutos de mis labios. Voy a clamar, A Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Jesucristo mi Gran pastor que nos brilla con su amor para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy lo aclamo, Abba Padre, al Cristo el Redentor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres somos uno solito, por eso un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entras a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, que es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, allá arriba, por ti creeré, por ti creeré,
Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor no me molestes, que hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. En un sábado verdadero donde hay mucha comida, con cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera